Feliz año, Warriors. Estamos de vuelta ya. Nuestras muy merecidas vacaciones han terminado. Ya estamos listos para darle este 2023 con todo. Así que bienvenido seas. Si estás en el hemisferio norte, sur, en Europa, Latinoamérica, donde sea que estés, bienvenido a War Diplomacy, tu podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Me llamo Fabio Almada, estoy en Bruselas, en Bélgica, y me acompañan mis dos co-hosts. Voy a dejar que ellos se presenten. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola a todos, feliz año también. Nada, encantado de saludaros en 2023. Y nada, la verdad es que muy contento de volver aquí, de estar aquí con mis co-hosts, efectivamente, aunque sea desde la distancia. También saludamos a alguien que está en Argentina, creo. Muy buenas, Sergio. Así es, os saludo desde Santa Fe, provincia de Argentina. Una Navidad muy calurosa aquí. Y bueno, os felicito también el 2023. Y hablando de tres copas del mundo que tiene Argentina ya. Lo habías dicho, ¿eh? Lo habías dicho. Argentina campeón del mundo desde hace rato y se ¿Lo te dije? cumplió. Lo dije. Y como lo hablaba con Fabio en el backstage, pero Fabio y yo estuvimos en Francia cuando Francia ganó el Mundial y ahora me tocó ver a Argentina ganar el Mundial en vivo y en directo y estoy muy contento por ello, pero más contento aún de empezar Pues este año que va a ser un año muy interesante y me va a encantar analizar este año con vosotros, chicos. Pues Está genial estar de vuelta. Sergio, para el próximo mundial espero que estés en España, porque visto lo visto, casi mejor quédate en casa y así igual tenemos alguna chance. Fabio dice que me invita a México para verlo, así que Lo no sé, siento, no sé. Nico. Los Me lo países voy se a van a llevar. acabar peleando por la presencia de Sergio en su país durante el Mundial para asegurarse. Vas a ser el nuevo Pulpo Paul. Así es. Aquí decían que por la cábala que iban a escribir a la AFA y para que me pagaran el boleto de avión para el Mundial que viene para volver a Argentina. Joder. Pero bueno, dejemos de hablar de fútbol, que esto no es el chiringuito de jugones, vamos a hablar de geopolítica o no, amigos. No sé qué pensáis. Espérate. Yo sé lo que vas a decir, Fabio. Yo sé lo que vas a decir. ¿Qué voy a decir, amigo? Ya me Que la conoces. mejor manera de introducir este podcast o este año es hacer un throwback hace 2 años, más o menos por estas fechas, ¿no? ¿Qué estábamos ¿Sí? haciendo? Estábamos en México, recuerdo, Ah, lo qué estábamos buena pasando muy época. bien. Qué buena época. Y el 6 de enero hubo el asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Lo Sí, que los no. demócratas llamaron peor que el 11S, eso decían los demócratas. Y de manera muy extraña, el multiverso tiene estas cosas. Empezamos casi el 6, el 7 de enero de este año con también otro asalto al Capitolio, esta vez en Brasilia. ¿Eso es lo que ibas a decir? Literalmente era la manera que creo que podemos introducir este episodio porque como lo pueden ver por el título, pues nuevo año, pero mismos pleitos. Y lo primero que se me viene a la mente es eso, o sea, este throwback a 2021 con ese ataque al Congreso y en Brasil este año ocurrió lo mismo, ¿no? Entonces yo que llevábamos analizando cuando Nico y yo hicimos ese episodio con una periodista brasileña, qué iba a pasar, y imaginen que sí, que Lula gana, que terminó ganando, va a haber una reacción violenta de los seguidores de Bolsonaro y dijimos, bueno, puede ser que no tal, pero pues puede ser que sí. Al final parecía que no y ahora en enero, pues hombre, ya vimos todos esos videos, vimos cómo quedó, así que madre de Dios, yo creo que al final se cumplió esa predicción que teníamos de que iba a haber algo de violencia. Al final Bolsonaro obviamente no estaba tan presente, creo que estaba en Orlando comiendo pollo frito, algo así estaba leyendo, no estoy seguro, pero Sí, sí, Estaban los tuyos, efectivamente. brother. Bolsonaro no estaba en el país cuando ocurrió todo esto. Bolsonaro, de hecho, hizo algo que tampoco se había hecho nunca en la historia de Brasil, que es que cuando Lula tomó posesión del cargo, Bolsonaro no le cedió, digamos, el cargo de manera simbólica, como se suele hacer con el traspaso de poderes en Brasil y en cualquier sitio que tenga un régimen presidencial. Entonces, efectivamente, Bolsonaro estaba en Estados Unidos cuando ocurrió todo esto, pero no está claro que se vaya a librar de responsabilidades en todo este asunto. De hecho, en Brasil la fiscalía ya está investigando todos los hechos. Creo que ya han pedido detener al que es el gobernador de Brasilia, que es bolsonarista. Y Bolsonaro puede tener un caso aquí, porque aunque efectivamente él estaba en Florida y de hecho lo tuvieron que ingresar en el hospital el mismo día que estaba ocurriendo todo esto, porque, bueno, a Bolsonaro tuvo un atentado, no sé si os acordáis, que le apuñalaron durante la campaña de las presidenciales anteriores y sigue teniendo muchos problemas intestinales
abdominales y abdominales y le ingresaron por eso justo el mismo día que ocurría todo esto. O sea que efectivamente él no estaba directamente involucrado en todo este asunto, pero su responsabilidad intelectual sobre todo este asunto es clara, porque es él el que ha dado alas a toda esta gente que cree que Lula ha sido elegido de forma no legítima. Y bueno, lo único que tenemos que agradecer es que el ejército, que se había puesto un poco de perfil con todo este asunto, no decidiera intervenir a favor de los manifestantes cuando ocurrió esto, porque entonces sí que se podría haber liado una de verdad, porque era lo que estaban buscando los manifestantes, crear un caos tan gordo que el ejército dijera tenemos que intervenir para salvar el país. Sí, totalmente. Es una situación peleaguda y además yo creo que es como una situación muy ambigua a nivel político, porque es eso, es como claramente los manifestantes eran pro Bolsonaro, pero Bolsonaro en ningún momento de manera explícita dijo de hacer esto. Tampoco fue el caso de Trump. O sea, Trump en ningún momento dijo entrada al Congreso, hacer esto. Simplemente sacaba proclamas inflamatorias en Twitter y la gente se las tomaba de una manera y creo que eso es muy peligroso, ¿no? El hecho de que cuando creas una política populista tan basada en sentimientos, ¿no? y en esa retórica de que, por ejemplo, en Estados Unidos lo llaman the swamp, ¿no? Como la ciénaga. Dicen que en Washington, D.C. hay una ciénaga y hay que destruir esa ciénaga y tal. Cuando creas esa dialéctica, es muy fácil que se te vayan las cosas de las manos, pero de un lado y de otro. Tampoco me parece justo que digamos que esto solo ha pasado con Trump y Bolsonaro y que es algo exclusivo de la ultraderecha, porque también esto ha pasado con la izquierda. O sea, aquí en Latinoamérica se toma el Congreso cada 2 por 3. De hecho, no sé si Fabio recordará, bueno, no sé si cuando él estaba aquí en Buenos Aires estaba así, pero tú ahora vas a lo que es el Senado, que está justo enfrente de la Casa Rosada, de la Casa Presidencial. Bueno, justo enfrente no, está varias calles más para allá. Está todo lleno de barricadas, porque en su momento también había manifestantes que fueron a tomarlo y triste, es una triste práctica antidemocrática que tiene demasiada presencia en nuestros países democráticos. Y algo que me cuestiono es si empezará a ser un precedente para esta nueva alza en ataques a ramas del Estado, ¿no? O sea, ya que pasó en Estados Unidos, que pasó en Brasil, será una tendencia que seguiremos viendo cuando una elección sea contestada, que a lo mejor un candidato no la acepte. Veremos también que esta retórica inflamatoria la utilizarán para seguir atacando lugares. Yo creo que es algo que podremos empezar a tener en consideración para este año y los que siguen, ¿no? Vamos a hacer la primera predicción del podcast, primera predicción del año. Esto va a pasar en algún otro país. A lo largo de 2023, esto va a volver a pasar. ¿En qué país creéis que puede llegar a pasar? Yo creo que en un país con muchos evangélicos, porque a mí me parece que eso es una clave que ahora mismo igual es un pequeño punto ciego, pero hay una vinculación bastante grande, en mi opinión, entre el golpe de Estado tanto en Estados Unidos, bueno, el golpe de Estado, no, perdón, no ha habido un golpe de Estado, pero el intento de golpe popular, digamos, hay una gran vinculación entre eso y el movimiento evangélico, tanto en un país como en otro, y la idea de que el rival es el mal, es el demonio y hay que echarlo por cualquier medio de la presidencia del país y si no, para muestra el hecho de los manifestantes brasileños que eso, que decían directamente que es que Dios nos ha pedido que hagamos esto y si miráis un poquito las imágenes y las entrevistas que hacen a la gente, la cantidad de evangélicos que había en este movimiento que asaltó Brasilia es desproporcionada con respecto a la población brasileña. Así que yo ahí lo dejo. Interesante predicción, pero mójate, Nico, di un país. Así aleatorio, o sea, no va a salir, pero pone que ¿En sale. México hay elecciones este año, Fabio? El que vienen en 2024. Ah, qué pena, porque si no Sí. hubiera apostado por México. Yo fíjate que en México lo veo distinto. Yo creo que en México va a ser clara la victoria del movimiento de AMLO. Y de hecho, interesante porque se viene un episodio muy centrado en esto, ¿no? En qué iba a pasar con México después de AMLO, ¿no? Porque no se puede reelegir. Así que está curioso. Ya entraremos más en detalle en un episodio, pero yo creo que va a ser un escenario distinto en México. En México va a ganar Morena completamente, estoy 100% seguro. La cuestión es con quién. ¿Quién va a ser ese candidato? Hay ahí un par en la boleta. Así que ya lo hablaremos. Yo me voy a mojar. Una reforma constitucional para que AMLO se pueda presentar está descartada ya, Sí, ¿no? descartado. Eso se intentó, no se pudo y ahora sí que tiene que haber otro. La cosa es que uno de los candidatos está más como, es el secretario de Exteriores, Ebrard, y Ajá. el otro es como la City Councilor de la Ciudad de México, ¿no? Y ella sí tira un poco como que hacer
dedazo de AMLO, ¿no? Como para que él siga teniendo un control muy directo con ella, ¿no? En vez del otro candidato, Ebrard, que pues sí a lo mejor puede ser un poco más autónomo en ese aspecto. Entonces te digo, Nico, entraremos en detalle en un episodio para no mojarnos de más, pero si Y yo no me hay que pudiera adelantar mojar. acontecimientos tampoco, porque estamos hablando de 2024 en vez de 2023, ¿no, No, Fabián? total, o sea, al final falta todo un año para ver cómo se desenvuelve eso y ya sabemos que aquí con un escándalo te tumba una campaña, así que a ver qué tal este 2023 para la política mexicana. Pero yo para mojarme un poco, yo diría que Turquía va a estar interesante, tenemos elecciones en junio de presidente y parlamento. Yo creo que claramente Erdogan va a ganar, pero quién sabe, puede que ahí haya también algo interesante. Es un lugar también que estamos viendo tendencias autoritarias, también retórica muy populista y Erdogan tiene popularidad. La guerra de Ucrania le ha venido muy bien a su nivel internacional, a nivel nacional igual, pero no lo sé, si yo me pudiera mojar y decir dónde va a haber tensión, yo quiero pensar que a lo mejor en Turquía puede haberlo. ¿Y qué me decís de España? Que tiene elecciones sí o sí este 2023, probablemente en diciembre, y yo no digo nada, pero aquí hay un partido que es aliado tanto de Trump como de Bolsonaro, ha sido aliado tanto de Trump como de Bolsonaro, y oye, si no ganan, yo lo veo complicado que pasara algo similar, pero cosas más imposibles se han visto en política y en política internacional en los últimos años. Espero que no. Cruzo los dedos porque no ocurra, pero no, no creo. Yo apuesto a que va a pasar algo en el Cáucaso. Escuchad mi predicción porque del Cáucaso vamos a hablar también en este episodio. Algo va a pasar. Es verdad. Pero bueno, como pueden ver con estos ejemplos, creo que lo que queremos transmitir en este episodio es que esa frase de nuevo año, nuevo yo, a lo mejor no aplica al 100% en la geopolítica, ¿no? Entonces yo creo que podemos hablar de un par de tendencias generales que hemos visto en el 2022 y que lo más probable es que 2023 sigan similares, ¿no? Entonces yo creo que podemos entrar al primer bloque. Y el primer bloque, pues, es todo el desarrollo de la guerra en Ucrania y lo que desenvuelve, ¿no? Vemos como Rusia durante estos 10 meses de guerra tienen poco que mostrar, poco, o sea, sí que al principio de la guerra hubo un avance considerable, pero luego retrocedieron en el norte, en el este, ahora con el invierno la batalla se ha estancado un poco, así que cosas que podemos ver a lo mejor en este año es cuando el invierno lo permita, una posible reanudación del conflicto, a lo mejor un nuevo ataque a Kiev por Bielorrusia. Hemos visto a Putin viajando a Bielorrusia mucho con Lukashenko, así que puede ser que ahí haya. Y luego al mismo tiempo Zelensky no tiene ningún incentivo para negociar, ¿no? Especialmente porque Rusia sigue ocupando Crimea y todos los territorios que ahora creo que han anexado. Así que bueno, la cuestión es si en 2023 vamos a ver a Europa, a Estados Unidos perdiendo un poco esa fuerza para apoyar a Ucrania sin ninguna condición. A lo mejor veremos un poquito de distintas perspectivas y creo que la crisis energética tampoco lo va a ayudar, el precio de la luz. A lo mejor también tenemos que ver cómo esto tiene un impacto político, ¿no? En el electorado y si habrá menos apoyo a la causa ucraniana. Esperemos que no. También yo creo que algo que hay que contemplar es el apoyo americano, ¿no? En una posible casa republicana, una Casa Blanca republicana en 2024, ¿no? Así que no lo sé, ¿seguirá Europa y Occidente unido? Esperemos que sí, de verdad, porque creo que ante esta injustificada invasión hay que apoyar a nuestros amigos aliados democráticos y pues bueno, no sé, ¿ustedes cómo ven el tema? Yo creo que igual que antaño, cuando Napoleón intentaba invadir Rusia, el invierno era un factor importante, ahora lo es también por razones un poco distintas, ¿no? El tema energético. Y creo que el hecho de que ahora estemos yendo hacia el verano puede de manera ligera beneficiar a Ucrania, quizás, al menos nos quitará en Europa y en Estados Unidos esa presión energética, la aliviará al menos, ¿no? No habrá esa presión que había, ¿no? Cuando estábamos yendo al invierno y veíamos que Rusia tenía la capacidad literalmente de congelar nuestros hogares, bloqueando ese gas del que todavía dependemos de manera claramente incoherente. Pero bueno, entonces yo creo que el hecho de que estemos yendo al verano puede de manera muy leve ir en contra de Rusia. Esto es un análisis que baso en absolutamente nada, es una corazonada que tengo. Yo creo que por ahora no hay síntomas de que el apoyo a Ucrania vaya a bajar, por lo menos el apoyo político internacional. Como ejemplo, yo creo la noticia que se conoció hace poco de que Polonia iba a mandar tanques Leopard a Ucrania, que es cruzar otra línea en el sentido de que hasta ahora se había dicho que no, que tanques nos iban a mandar, y de hecho España fue una de las cosas que ofreció al principio y se le dijo desde la OTAN que no, que tanques era demasiado, y ahora digamos que Polonia ha roto
ese pacto, digamos, y la OTAN ha dicho que vale, básicamente, y eso es una muestra de que se sigue apoyando a Ucrania y se le sigue apoyando cualitativamente más. Entonces, yo no tengo claro que ahora a corto plazo vaya a bajar el apoyo internacional a Ucrania. A medio plazo eso ya es otro hablar, porque efectivamente yo creo que eso es lo más importante que has dicho, Fabio. Ahora mismo yo creo que la guerra está en un punto muerto absoluto, en el sentido de que ninguno de los países tiene ningún incentivo para negociar, y eso a mí es lo que me parece más peligroso de todo este asunto, que por un lado Ucrania ha hecho avances y Ucrania tiene toda la razón del mundo en exigir que Rusia salga de su territorio o que su exigencia clave sea que Rusia salga de los territorios que ha ocupado ilegalmente, y Rusia tiene todos los motivos del mundo para, después de haberse metido en este follón, intentar sacar algo de esto. Y por supuesto Crimea es que ni está sobre la mesa. O sea, yo creo que eso es un punto que es interesante discutir, porque últimamente se empieza a hablar cada vez más de la posibilidad de que Zelensky y Ucrania ataquen Crimea o busquen las fórmulas para entrar en Crimea, porque es un punto débil de los rusos, y yo creo que eso puede ser el desencadenante de problemas más gordos o de una fase nueva de la guerra, porque yo creo que eso es la gran línea roja de Putin, que Crimea la considera ya como un territorio 100% ruso, y cualquier tipo de ataque contra esa zona puede desencadenar, bueno, ya comentamos la posibilidad de que Rusia se le ocurra utilizar bombas nucleares tácticas o no tan tácticas, y eso es algo que habrá que vigilar de cerca en 2023, porque a mí me sigue pareciendo de lejos lo más peligroso así a nivel internacional que puede pasar. Sergio, ¿tú cómo ves la cuestión interna en Rusia? Porque eso es otro factor a considerar. Claro, tú preguntabas antes, ¿seguirá Europa unida en este frente? Y la pregunta es, ¿seguirá Rusia unida? Porque se están encontrando bastantes problemas en ese horizonte. Aunque no lo veamos tanto, ¿no? Porque no estamos expuestos a ese tipo de información interna, pero también hay una opinión pública bastante adversa dentro de Rusia con respecto a la guerra. No hay estas oleadas de conscripción obligatoria decretadas por Putin, no eran para nada populares, sobre todo de cara a los jóvenes, muchos de los cuales pues estaban estudiando, incluso tienen influencia pues occidental, habían estudiado fuera, habían vivido en el exterior, y de repente llegaba Putin, les decía que tenían que ir a morir en una guerra que ellos no habían elegido. Entonces claramente a nivel interno tiene sus problemas, y son problemas bastante graves. También hay un grupo dentro de Rusia que se llama la Organización de Combate de Anarcocomunistas, que no solo organiza sabotaje a nivel interno en Rusia, sino que incluso asesora al ejército ucraniano. O sea, imagínate que haya quinto columnistas literalmente en Rusia. Y luego, y esto es lo que más interesante me parece a mí, recordemos que Rusia, incluso después pues, de todos los territorios que perdió la Unión Soviética, sigue siendo un país muy diverso, con culturas y religiones, con muchas culturas y religiones en su seno. Es un país enorme, entonces al final tiene que tener un montón de diferencias étnicas y religiosas, y esto también repercute, ¿no? en la moral interna, ¿no? Porque a lo mejor a estas minorías étnicas y religiosas el aventurismo imperialista en Ucrania les importa bien poco. Y ya estamos empezando a ver los primeros casos, ¿no? Se hablaba mucho de que los chechenos estaban luchando en Ucrania, y es cierto, porque ahora mismo en Chechenia, que es una región del Cáucaso de Rusia, hay un gobierno afín a Putin. O sea, quiero dejar claro que Chechenia es parte de Rusia, pero el gobierno regional es afín a Putin. Está Ramzan Kadyrov, que es el hijo literalmente del señor de la guerra que estaba antes, y es un leal a Putin, y manda muchas tropas a Ucrania. Pero quiero dejar claro que hay un gobierno checheno en el exilio que sigue siendo favorable a la independencia de Chechenia, por la que tanto lucharon pues en los 90 al final del siglo, y que tantos dolores de cabeza le dieron a Putin cuando estaba empezando él precisamente sus andanzas en política. Ese gobierno checheno en el exilio es favorable a la independencia. Incluso han llegado a apoyar a Ucrania. Creo que incluso hay combatientes chechenos luchando del lado ucraniano. O sea, esto es surrealista lo que está ocurriendo. Pero no termina aquí la cosa en el Cáucaso, porque ya sabéis que a mí me encanta todo el tema de minorías étnicas y religiosas, y el Cáucaso es otro de esos lugares en los que es un lugar del tamaño de Andalucía, pero hay decenas de minorías étnicas y religiosas. Es una historia muy rica. Entonces, por ejemplo, hay un pueblo del Cáucaso que se llama, son los ingusetios. Ellos son musulmanes chiíes de una rama como muy esotérica. Tienen una historia súper interesante. Tienen un historial de opresión a manos de Stalin. O sea, fueron uno de los pueblos que fueron
rusificados, entre comillas, literalmente familias enteras fueron deportadas a Siberia en la época de Stalin. Incluso en la Rusia moderna ya han tenido sus problemas. Con la disolución de la Unión Soviética, los ingushetios empezaron a dar guerra otra vez al Estado, querían su independencia, al menos querían mayor autonomía. En 2007 también hubo revueltas y recientemente, hace creo que una semana o dos, se formó el Comité Ingushetio de Independencia, que dice querer trabajar por la independencia de Ingushetia, ya os digo, esta pequeña región del Cáucaso ruso, y que incluso decía que iba a ayudar a otros grupos que quisieran buscar metas similares. También en una región que no voy a poder pronunciar, que es Bashkortostán, creo, que es una unidad territorial que está en Siberia, en el medio de la estepa rusa, y también una minoría étnica que son los basquires, y también han sido muy vocales en contra de esta guerra con Ucrania, y también hay voluntarios basquires luchando en Ucrania. Entonces, a nivel interno, Rusia tiene una situación bastante compleja. Y no solo eso, sino que me parece interesante ver cómo el espacio postsoviético va a reaccionar a lo largo de este año a la guerra en Ucrania, ¿no? Porque tenemos países como, qué sé yo, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todos estos países que están en la órbita rusa y que normalmente no, como parte de la Commonwealth of Independent States, ¿no? Esa unidad internacional que creó Rusia como para mantener a sus antiguos territorios a mano. ¿Cómo van a reaccionar estos países? Ujú. Hasta ahora se han mantenido bastante equidistantes, pero quizás vamos a ver cómo cambian de opinión y empezamos a ver movimientos reaccionarios en estas antiguas Total. repúblicas. De hecho, no sé si recuerdan en un video que salió de una de las sesiones de esta organización, creo que fue de la organización de cooperación y seguridad que tiene también Rusia con los países de la esfera postsoviética, que el presidente de Armenia no quiso firmar un memorándum y que Lukashenko se quedó con cara de what the fuck, man, no sé, pero que empezamos ya a ver un poco de problemas entre ellos. También creo que el presidente de Kazajstán ha mostrado bastante desaprobación por la guerra en Ucrania, y otra cosa que me viene a la mente es Nagorno-Karabaj, ¿no? Y este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Tenemos que recordar que Azerbaiyán tuvo una victoria en 2020, 2021 en ese conflicto, y sigue congelado, y ahora con Rusia distraída con esas tropas de peacekeeping que los rusos pusieron, que a lo mejor los tienen que remover para ponerlos en el frente en Ucrania, puede ser otra zona de tensión que en 2023 volveremos a ver. Sí, yo con lo que comentaba Sergio, es que es muy interesante todo lo que dices de Rusia como un país multinacional, porque hace poco leí un análisis que básicamente situaba a Rusia como el último país, el último imperio colonial, en el sentido de que en realidad Rusia como tal es Moscú y la zona inmediatamente europea, digamos, de Rusia, y todo lo que hay más allá de los Urales y todo lo que es el Cáucaso y demás son zonas colonizadas por rusos, y que eso en algún momento les va a estallar en la cara, aunque no tengo muy claro, eso tendría que venir con movimientos desde el terreno, porque lo que también parece claro es que en Moscú, en el gobierno ruso, tanto Putin como cualquier posible alternativa que se te ocurra a él dentro del gobierno ruso, ya sea incluso opciones muy lejanas como puede ser Navalny, que en Europa es el opositor más conocido, que ahora mismo está en la cárcel, esa gente están todos de acuerdo en la unidad rusa y en la idea de la supremacía de Moscú sobre el resto de los territorios, o sea que no veo muy claro cómo podría haber un movimiento político que dividiera eso, a no ser que fuera, como bien dices, a través de revueltas en el territorio que hasta ahora siempre han sido oprimidas con mano de hierro, como demostraron los diversos conflictos que ha habido en los años 2000 en el Cáucaso precisamente, pero ahora efectivamente, ahora está Rusia concentrada en Ucrania, y como hay algún problema en el backyard, como lo llamarían los americanos, las complicaciones para Putin pueden ser tremendas, así que efectivamente eso es un desarrollo a seguir este año, pero yo creo que vamos a pasar a otros temas, ¿no? Que la guerra de Ucrania la comentamos siempre bastante. Igual hay otros sitios del mundo donde pueden pasar cosas este 2023, ¿no creéis? Sí, sin duda, otro bloque que podemos hablar, ¿no? Otro mismo problema que hemos visto en 2022 que probablemente sigan este año, pues son tensiones geopolíticas, ¿no? Y yo creo que me gustaría remarcar el que vemos en Asia, en particular entre Taiwán, China y Estados Unidos, ¿no? Y
Tenemos que mencionar que aunque Biden ha estado bien comprometido con su apoyo a Ucrania, es claro que su prioridad a largo plazo es la relación con China, ¿no? Las dos economías más grandes del mundo todavía están luchando para encontrar maneras de navegar y cómo no colisionar, ¿no? Entonces yo creo que aquí la pregunta es si lo van a conseguir. Y aquí el punto de tensión más grande en este tema es Taiwán, ¿no? Y ya sabemos que China tiene la ambición de que Taiwán sea territorio, bueno, ya lo consideran territorio chino, pero quieren ahora sí que controlarlo a como se pueda. Claramente Xi Jinping creo que es algo que quiere como misión vital antes de que pase el manto y todos los medios están sobre la mesa, ¿no? Inclusive una invasión. Y algo muy curioso que leí es de una simulación de guerra que hizo el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS por sus siglas en inglés, y decía que una invasión china en Taiwán como en 2026 resultaría en miles de bajas para todo el mundo involucrado, chinos, estadounidenses, taiwaneses y japoneses, y que es poco probable que resulte en una victoria para Beijing. Y sí, tendría un coste increíble, o sea, de verdad algo fuerte, ¿no? O sea, que una guerra en Taiwán probablemente, digo, obviamente es un centro de estudios americano, obviamente creo que aunque sea independiente está vaya hasta ello, pero lo que nos transmite es que sería un conflicto el triple de intenso que a lo mejor lo que estamos viendo en Ucrania, ¿no? Teniendo en contemplación que hay que hacer una invasión anfibia a una isla que está completamente defendida, ¿no? Pero creo que algo que podríamos claramente ver es las dos economías más grandes del mundo enfrentándose y las repercusiones económicas serían impresionantes, así que esperemos que eso no ocurra. Pero creo que es ese sitio de tensión que hay que seguir teniendo en mente para 2023, 2024, ¿no? Cómo China va a tratar de subyagar la democracia en Taiwán y pues poco a poco tratar de consumirle. Así que, Sergio, Nico, yo les pregunto, ¿cómo ven la situación aquí, estas tensiones geopolíticas en el Pacífico? Sí, yo creo que para bien o para mal, y temo que sea para mal, 2023 será el año en el que veamos avances en Taiwán. China, poco a poco, pero, o sea, sin prisa, pero sin pausa, avanza en sus objetivos y, como bien decías, uno de sus objetivos es afianzar su control sobre Taiwán. Para mí, esta es una de las causas más importantes de nuestro siglo, porque Taiwán es una verdadera isla de libertad enfrentada quizás al gobierno más autoritario de la historia de la humanidad, porque no se me ocurre un gobierno que tenga la misma capacidad de intervenir en la vida de sus ciudadanos como China, que tiene un verdadero aparato de vigilancia tecnológico. Nunca en la historia de la humanidad habíamos visto un Estado tan represivo en ese sentido. Entonces, creo que es importante pues, apoyar esta causa, pero también los stakes están muy high aquí, ¿no? Porque no estamos hablando de como lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que es un apoyo a un país que está, no, una guerra con Taiwán precipitaría quizás a Estados Unidos contra China de manera directa. Y esto es muy peligroso, pues no solo por el enorme potencial bélico de ambos, sino por el tema de las armas nucleares que tristemente estamos empezando a hablar cada vez más. Sí, yo francamente en ese tema ahora mismo no tengo muy claro que China se vaya a atrever a hacer demasiado más en Taiwán. Este 2023 en concreto, y no es por una cuestión, yo creo que es más por una cuestión práctica, de que ahora mismo China tiene muchos problemas y muchas cosas en las que fijarse, y no creo que se vaya a lanzar a un problema en Taiwán. Ahora, dicho esto, podría optar precisamente por el camino contrario. El año pasado a estas alturas estábamos diciendo no creemos que Putin, tal y como están las cosas, se vaya a meter en un follón en Ucrania, y el tiempo evidenció que era todo lo contrario, y podemos estar ante la misma situación, ante un dictador que se siente lo suficientemente afianzado y lo suficientemente centrado en su país y que además tiene que hacer frente a ciertos problemas de descontento social, distrayendo la atención de todo y con un ataque a otro país soberano. O sea que es verdad que no se puede destacar nada, pero es que ahora mismo China, yo creo que con el tema del coronavirus tiene demasiado en su plato como para meterse en otros follones, ¿no? Digamos, el tema del COVID-19, seguro que más o menos lo habréis escuchado, queridos oyentes, es que ahora mismo China, después de mucho más tiempo que cualquier país europeo aplicando medidas muy restrictivas contra la COVID, entre otras el cierre de ciudades enteras, los confinamientos masivos en pleno 2022, cuando en el resto del planeta ya ni siquiera estamos oyendo hablar prácticamente de mascarillas. Allí la situación es toda la contraria. Después de
un otoño un poco de descontento en el que intentaron mantener esta política de COVID-0. El tema, digamos, que llegó a su límite y con descontento social, y el gobierno decidió que era el momento de acabar con esto, y ahora China ya, digamos, está otra vez abierta al mundo. Desde comienzos de enero los vuelos, las salidas, las entradas, es todo normal, y lo que ha pasado allí básicamente es que ha explotado la tasa de contagio de COVID en un país en el que además, según todas las informaciones disponibles, la tasa de vacunación no es muy alta y además las vacunas en sí no han sido muy efectivas, porque si recordáis, los chinos insistieron en tener su propia vacuna contra la COVID porque no iban a permitir que los cerdos imperialistas les enseñaran cómo se hacía una vacuna, y esa vacuna tiene una capacidad, digamos, una protección mucho menor de la que tienen los occidentales, sumando a esto que al parecer la mayor parte de la población anciana en China no ha querido vacunarse por temas básicamente culturales. Estamos hablando de que la ola actual en China podría significar 900 millones de infecciones y 2,7 millones de muertes, que claro, teniendo en cuenta las cifras poblacionales de China, son cifras que no son loquísimas, pero que para cualquier otro país serían imposibles de asumir. Entonces, con todo este follón que van a tener ahora con el coronavirus este invierno, y que esto probablemente se puede prolongar una gran parte de 2023, no sé yo si se atreverán a hacer movimientos en Taiwán, pero efectivamente ahora Xi Jinping tiene el control total del partido, como evidenció el último congreso del partido en el que se expulsó a Hu Jintao del mismo como muestra del poder absoluto que en estos momentos tiene Xi. Entonces, estamos un poco en la misma situación que con Putin. No puede hacer lo que quiera, pero prácticamente puede hacer lo que quiera. Entonces es difícil descartar nada, pero no sé, ¿vosotros no creéis que el tema del COVID es un freno importante para cualquier movimiento que China quiera hacer ahora mismo, o que simplemente es algo que va a pasar en los próximos meses y en junio ya podéis estar fijando sus ojos en Taiwán? Pues no, yo sí creo que le va a costar un rato. O sea, yo sí creo que 2023 va a ser el año de recuperación, tanto económica como logística, y sí veremos, yo creo que bastantes muertes a lo largo del año. Por eso, ¿no? Lo que acabas de decir, Nico, que la población tiene muchos menos anticuerpos que otras. Y sí, yo honestamente tampoco veo una China militarmente activa en contra de Taiwán, pero retóricamente, políticamente, a lo mejor con presión económica, cualquier apoyo que tenga Taiwán en el mundo también. Pero como lo dijo Sergio, China juega a la larga, China no tiene prisa, no tiene pausa, y no lo veo. O sea, una confrontación bélica siempre es factible, pero como está la situación en el mundo, yo lo veo complicado. Pero bueno, esperemos que esta sí se nos cumpla, ¿eh? Que en 2022 no nos salió linda la predicción, pero bueno. Bueno, amigos, vamos a pasar a temas más alegres. Hay buenas noticias en cuanto a la crisis climática, ¿verdad, Nico? Sí, buenísimas. Estamos consiguiendo luchar por completo contra las emisiones de CO2 y el planeta se va a salvar y no vamos a extinguir a los osos polares. Así que todo bien, chicos, lo conseguimos. No, pero ahora en serio, Qué feo, Nico. una de las consecuencias que está teniendo todo esto a nivel internacional de la guerra de Ucrania es que nos hemos olvidado de la crisis climática. No lo quiero decir así, pero es que es literalmente así. En la COP que hubo este año en Egipto, los avances fueron tan mínimos que no merece la pena casi ni mencionarlos ahora mismo, y el mundo sigue encaminado hacia la catástrofe climática en muchos sentidos, por lo menos según lo que indican todos los informes científicos del IPCC, que es la mayor autoridad, recordemos, es un panel de científicos enorme que asesora a la ONU y crea informes anuales o bianuales en los que explica un poco cuál es la situación del planeta. Y la situación del planeta a nivel climático no es buena, a nivel de biodiversidad es aún peor, y el gran problema no es que esto esté ocurriendo, que también, sino que nos hemos olvidado casi por completo de que esto está ocurriendo. Justo antes de que ocurriera todo lo de Ucrania, digamos que la acción climática estaba en un momento dulce, por lo menos en cuanto a presencia en la actualidad política nacional e internacional, y en cuanto a cantidad de gente que estaba preocupada por ello, como muestran las manifestaciones masivas que hubo en la última COP que hubo antes de la guerra de Ucrania, que fue la de Madrid. Y ahora tengo la sensación, y estoy seguro de que para vosotros es igual, que aunque sigáis la información climática menos de cerca, y de hecho es probable que para vosotros la situación sea más tangible, en el sentido de que ya no
no se habla del tema de la crisis climática. Ahora la prioridad es el abastecimiento energético, ahora la prioridad es ganar la guerra, pero yo no oigo a nadie hablar de que la prioridad sea reducir las emisiones de CO2 y no creo que esto vaya a cambiar en 2023. No veo posible que el año que viene vaya a ir la cosa a mejor y la COP del año que viene, que se va a celebrar en Dubái, claro, un sitio genial para hacer una COP. Esto os lo dice todo, efectivamente. Vamos a celebrar una conferencia de cambio climático en Dubái, en un país que básicamente está condenado por el cambio climático y le da absolutamente igual porque su principal ingreso es el petróleo y van a seguir vendiendo eso hasta que nos muramos todos. Entonces, nada, después de este positivo resumen sobre la situación actual, no sé si queréis añadir algo, pero yo lo veo bastante negro en este sentido. Sí, Nico, yo lamentablemente lo veo igual. O sea, me encantaría decir lo contrario y que, no lo sé, que Fridays for the Future están cambiando el mundo, pero pues lamentablemente no es el caso, ¿no? Y sí, yo creo que el mayor obstáculo, ¿no? Por más que tengamos guerra y conflicto, va a ser la lucha contra el cambio climático y todas las consecuencias que vamos a ver, no solo en 2023, sino en las décadas por venir. Y creo que ese va a ser el gran obstáculo de nuestra vida. Así que, pues manos a la obra porque no nos queda de otra, chicos. There's no planet B. El único gran triunfo que ha tenido el movimiento climático este pasado año fue, no sé si lo visteis, cuando Greta Thunberg consiguió encarcelar a Andrew Tate. No sé si esto os llegó a vosotros, Brutal. pero Es ese ha verdad, sido el único gran triunfo del movimiento climático en 2022. total. Yo trato de no Triste hablar de eso noticia. porque me la suda, me la sopla ese brother y siento que la gente le da demasiado bombo, pero bien por ti, Greta, bien por ti. You win this time. Bueno, amigos, vamos a hablar de algo más alegre, ¿no? O sea, qué triste que, no sé, que todo lo que habla... Ya todo sé, como bro. guerra Ya en sé. Ucrania, COVID en China, posible guerra en Taiwán, esto, pero no sé, también están pasando cosas buenas en el mundo, ¿no creéis? Vamos a hacer un esfuerzo por hacer una ronda rápida de cosas buenas que Eso pasan os en iba a el mundo. decir. Vamos a intentar decir cada uno algo que creamos que en 2023 va a pasar, que puede ser positivo, porque francamente este podcast es un poco para que nuestros oyentes se depriman y no es la intención tampoco. Bueno, a ver, no sé. Oriente Medio está un poco más pacífico que de costumbre. No sé, al menos no hay guerra abierta o a una escala que haga que aparezca en el telediario. Entonces, no sé, eso puede ser un punto positivo. En Ok. Afganistán no habrá más guerra, es decir, se sufrirá obviamente opresión por parte del régimen de los talibanes, pero si algo positivo ha tenido la victoria de los talibanes es que al menos en un futuro cercano, no va a haber un conflicto abierto como había hasta ahora, no va a haber una insurgencia abierta como hasta ahora, entonces, bueno, eso es un punto positivo. El resto de países, el resto de conflictos de Oriente Medio no se están recrudeciendo, al menos, lo cual es buena noticia. También creo que 2023 va a ser el año de Israel. De verdad que igual, Israel un poco como China, sin pausa pero sin prisa, va avanzando su agenda particular y parte de esa agenda es llegar a la paz, si no con Palestina, que no lo conseguirán, sí con Oriente Medio, lo están consiguiendo. Creo que apostaría que en 2023 podemos llegar a ver otro acuerdo de paz con Israel. Lo dudo mucho porque está el gobierno de Biden, que no ha hecho ningún esfuerzo en absoluto, pero qué sé yo, a lo mejor reciben presiones internas y ayudan a que Israel haga otro acuerdo de paz con algún otro país del mundo árabe. Pero Eso es lo que Israel ahora parece. mismo está inmerso en una crisis institucional bastante seria, ¿eh? Yo no sé, igual efectivamente se resuelve en el primer tercio de 2023 y luego se puede centrar en otras cosas, pero ahora mismo, no sé si sabéis, Netanyahu tiene todas las... O sea, ha vuelto al poder Sí, sí, sí. y hay un enfrentamiento entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Israel por la reforma legal que precisamente pretende hacer Netanyahu, que algunos críticos dicen que podría eliminar en parte las balanzas del equilibrio de poderes y tanto la fiscal general del Estado como varios miembros, o sea, gente importante del poder judicial, han cargado duramente contra el Knesset por la reforma que quieren hacer del poder judicial. Entonces, no han empezado muy bien el que debería ser su año, que con una crisis de ese tamaño, pero bueno, no, no podemos descartar nada, efectivamente, Sergio. Bueno, ¿algún otro development to watch? ¿Algún otro, A ver, ya que alguna otra hablamos cosa? de problemas climáticos, igual el único development positivo que puede haber en 2023 es que en Brasil, como ya hemos comentado muy al principio, ahora ha ganado Lula, el que gobierna es Lula,
y en principio por todo lo que ha prometido en campaña y por todos los gestos que ha hecho nada más iniciar su mandato, entre otros la creación por primera vez en Brasil de un Ministerio de Asuntos Indígenas, en teoría todo lo que es la protección del Amazonas, que como todos sabemos es el pulmón del planeta y uno de los sitios más importantes que debemos preservar si queremos sobrevivir como humanidad, en teoría va a mejorar, porque como con Bolsonaro, como ya sabéis, la política era un poco de barra libre para la extracción y para la conversión de grandes extensiones del Amazonas en campos de soja, básicamente. Y en teoría con Lula, esto, aunque yo no creo que se vaya a frenar, porque es imposible frenar muchas de las cosas que están pasando en el Amazonas, sí que creo que desde el gobierno se va a intentar actuar contra ello, algo que es un desarrollo positivo, por lo menos desde lo que hacía Bolsonaro. Así que ahí tenéis mi pequeña predicción positiva para el 2023. En esta misma narrativa, Nico, yo creo que también la Unión Europea y este empuje para desprenderse de la dependencia al gas y el petróleo ruso, también esta búsqueda de energías alternativas, energías verdes, pues yo creo que, digo, no resolverán la crisis energética global y el cambio climático, pero mínimo es un paso en la dirección correcta, ¿no? Entonces, esperemos que también en 2023 veamos más inversión en energías verdes y renovables, no solo en Europa, pero en todo el mundo, ¿no? Así es, hablando de energía también, yo lo digo siempre, Guyana, amigos, hay que prestar atención a Guyana, un pequeño país, el país más pobre de Latinoamérica, bueno, de Sudamérica, porque Guyana no se consideraría latinoamericano porque no era antigua colonia española o portuguesa, sino británica y holandesa en su momento. Pero bueno, el país más pobre de América del Sur, Guyana, ha descubierto enormes reservas petrolíferas y esto es un arma de doble filo, ¿no? Por el claro desarrollo y riqueza que puede traer al país, pero también la inestabilidad que puede traer. Entonces, yo siempre lo digo cada cierto tiempo porque cuando sea relevante podré deciros lo dije. Entonces, Guyana puede que sea relevante. Y luego, no sé, Fabio, ¿tú qué piensas de México con el Culiacanazo 2.0 que ha habido Sí. en el inicio del año? ¿Qué augura esto para México y para su relación con los cárteles? Pues está fuerte y te digo, quiero entrar bien en detalle en un episodio central en México porque este año se va a venir muy interesante y lo que dices es verdad, o sea, capturaron de vuelta al hijo del Chapo. Hay que recordar que no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, se le capturó y el narcotráfico hizo lo mismo, empezó a masacrar a gente en la calle en ciertos pueblos, lo que presionó al gobierno en soltar al hijo del Chapo, que es un capo fuerte de uno de los de las ramas de un cártel, no recuerdo bien el nombre ahora, pero sin embargo, lamentablemente, Sergio, yo creo que esto tampoco será un cambio drástico, o sea, al final yo creo que la militarización del país y la fuerza que tiene el narcotráfico en México, en Latinoamérica, está muy fuerte. Yo no veo honestamente un cambio drástico, de verdad es que le cortas una cabeza y salen dos y esas dos se pelean entre sí, así que yo creo que seguiremos viendo lamentablemente la lucha contra el narcotráfico y las drogas presente. Creo que, digo, no es punto positivo, es también un poco negativo, ¿no? Pero bueno, como les comentaba oyentes, se viene un episodio con un medio mexicano de reporte y accionar político, así que esténse atentos para ver qué se desenvuelve en 2023 en nuestro lindo y querido México. Pero yo qué sé, en Latinoamérica podemos ver otras cosas interesantes, ¿no? Perú sigue muy inestable, Brasil, bueno, más o menos, ¿no? También vimos estas demostraciones en las que hablamos al principio del episodio, Ecuador igual, y hay elecciones en Argentina, ¿no, Sergio? ¿Cómo ves el resto de la TAM? Sí, son elecciones, bueno, serán, siempre es tradición, bueno, no es tradición, se ha hecho así a propósito. Las elecciones en Argentina son un año después de las elecciones en Brasil, entonces serán eso, más o menos a finales del año, o al menos hacia el final del año. Y van a ser unas elecciones interesantes porque Cristina Fernández de Kirchner, que es la cara fuerte del peronismo aquí en Argentina, pues está siendo, ya ha sido imputada, ha sido condenada, podrá recurrir los cargos de corrupción, pero ya ha sido condenada, entonces van a ser unas elecciones interesantes. No creo que haya novedad, la verdad. Como mucho ganará el macrismo, pero el macrismo ahora mismo no tiene una figura fuerte porque Macri no se sabe siquiera si se va a presentar o no. Larreta, que es el alcalde bueno, es el gobernador de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería el alcalde, honestamente es una figura que no tiene mucho apoyo. Entonces, no sé, van a ser interesantes. Yo creo que no sé, ya sabéis que yo estoy desencantado con la política aquí en Argentina, creo que va a haber más de lo mismo, honestamente. Pero bueno, va a ser interesante verlo.
Y moviéndonos a África, ¿cómo vemos las cosas por allá? ¿Tú qué tienes pensado, Nico? Pues bueno, seguiremos pendientes obviamente de Etiopía, porque allí en Tigray sigue la crisis humanitaria provocada por la guerra civil y habrá que ver exactamente cómo sigue evolucionando eso y si la victoria hasta ahora del gobierno central sobre los independentistas se consuma y sobre todo si la crisis humanitaria se resuelve de alguna forma, que por el momento no parece que sea el caso. Entonces habrá que estar pendientes de Etiopía. También habrá que estar pendientes de Marruecos y Argelia, que como sabemos tienen una crisis abierta que dura ya décadas y décadas, pero que, bueno, algunos analistas internacionales dicen que podría precipitarse en 2023 si Marruecos hace algunos movimientos, como puede ser en el Sáhara, donde el acuerdo con España el año pasado, en el que España, digamos que acepta la posición marroquí sobre el Sáhara, le ha dado una fuerza en esa zona y podría haber desarrollos aquí que afectarían muy de cerca a Europa porque están en la puerta, Marruecos y Argelia están en la puerta de España y eso afectaría de lleno a cualquier cosa que pudiera ocurrir en Europa. Y también, pues bueno, hay varias elecciones un poco que no solemos prestarle tanta atención desde aquí, desde el mundo occidental, pero que tendrán su importancia allí, como son las elecciones en Nigeria, que recordemos que es el país más poblado de África y uno de los que más recursos energéticos tiene. Por lo tanto, todo lo que pueda ocurrir allí a nivel político será bastante importante. Y también saliéndonos un poco de África, el año que viene están previstas también elecciones en Pakistán, que es otro país gigantesco con muchísima población, en la que además, pues bueno, está bastante tensa la situación política, porque no sé si recordáis que el anterior presidente, el exjugador de cricket, Khan, fue expulsado de la presidencia por una serie de movimientos que hicieron en el Parlamento que a día de hoy todavía están algo en duda, y su idea es hacer un retorno triunfal a la presidencia del país, de nuevo a través de las urnas, tiene un apoyo popular bastante alto, y eso podría crear otra crisis institucional en un país como Pakistán, que recordemos que aunque en general no le prestemos demasiada atención, es vital para la seguridad internacional y la política internacional, porque es un país enorme, como hemos dicho, muy poblado y que además tiene armas atómicas. Entonces, cualquier cosa que ocurra en Pakistán habrá que estar más o menos pendiente de ello también, yo creo. La sola existencia de Pakistán me produce ansiedad, te lo juro, porque es un país masivo, con una complejidad étnica y religiosa acojonante, tiene armas nucleares, tiene unas fuerzas estatales que a menudo que han colaborado con el talibán en su momento. Los propios servicios secretos pakistaníes colaboraron con el talibán para joder a la India y para expandir su influencia en Afganistán. La sola existencia de Pakistán, la India, toda esa zona tan compleja geopolíticamente me estresa, o sea, me produce ansiedad. Me levanto en medio de la noche pensando en Pakistán y cómo hubo un momento en el que los talibanes casi tuvieron acceso a las armas nucleares de Pakistán. O sea, es ridículo, Dios. es ridículo. Yo veo un ¿Qué episodio país? en 2023, para tener al Sergio ansioso en la noche. Que yo una vez, aquí ya como para empezar a terminar el episodio, anécdota curiosa, una vez yo dormí en la casa de Julio, un amigo nuestro en un pueblo de Zamora. Y Sergio se levantó a las 3 de la mañana gritando. Y yo, Sergio, ¿qué pasa? ¿Estás soñando con Pakistán de nuevo? Así es, amigos. Bueno, no voy a contar la historia de una vez en que unos compañeros pakistaníes nos dejaron, bueno, te dejaron en tu casa una maleta y tú la Hostia, abriste porque viste que hostia. tenía cables y pensabas que era una Dios. bomba. Tengo que contar esta anécdota, es muy buena, ya como para concluir, es que vino esta gente al Moon de Madrid, ya saben que estos modelos de Naciones Unidas, tal, pues la Universidad de Harvard hizo uno, ya sabes, muy puyos, y oh sí, la Harvard Moon 2019 en Madrid, tal, vino el rey, tal, increíble, ¿no? Pero venían de delegaciones de todo el mundo. Vino unos chicos de la universidad ¿de qué ciudad era? Una ciudad de Pakistán, Lahore, creo, Karachi. y de No, Karachi, Karachi. creo y dejaron, se iban a hacer un viaje por Andalucía y dijeron, bueno, Fabio, te conocimos, tal, es buena onda, te dejo una maleta porque no la puedes estar cargando, tal, no hay bronca. Y yo todo buena onda dije, bueno, vale, ¿por qué no? Y luego ya lo pensé en retrospectiva y dije, espérate un segundo, ¿cómo voy a dejar una maleta sin abrir en mi casa, tal? Y con un bolígrafo como que la abrí para asegurarme que no había nada y de repente vi unos cables y tal y me asusté. Era un cargador de iPhone, creo, alguna cosa así, pero moraleja de la historia, chicos, nunca guarden maletas de gente que no conozcan bien. Buena moraleja de la historia. Chavales, estuvo bueno el primer episodio del año, la verdad ya hacía falta, tuvimos unas vacaciones muy ricas y se vienen cosas interesantes en 2023, ¿eh? Así que manténganse atentos a todo.
Sí, no sé si tenéis algunas recomendaciones que queráis hacer a nuestros oyentes. En este caso casi puede ser la recomendación que queráis porque no hemos hablado de ningún tema en concreto, hemos hablado de todo en este episodio, pero igual tenéis algo que hayáis visto, algo que hayáis leído que digas, venga, vamos a recomendarlo a nuestros oyentes para que empiecen con buen pie este 2023. A ver, Sergito, dale tú. ¿Tienes algo en mente? Mi recomendación es que sean felices. No, pero en serio, después de ver tantas cosas negativas, mi recomendación es que salgáis a la calle, que vayáis al campo, toquéis hierba y os deis cuenta de que por mucho que escuches un podcast con 3 chavales hablando de todo lo mal que va en el mundo, en tu escala personal seguramente no va tan mal y puedes salir, disfrutar de este hermoso universo y ya está. Esa es mi recomendación para este año. Yo, Sean felices. yo voy a recomendar algo que me hace muy feliz a mí y creo que a Sergio también. Yo voy a recomendarle a nuestros oyentes que se pongan un buen álbum de Luis Miguel y que se dejen llevar por su música, la verdad. Eso es mi recomendación. Así es, amigos. ¿Tú, Nico, Con recomiendas algo? esas recomendaciones tan buenas, la verdad es que tengo poco que añadir, más allá de que en cuanto cerremos este episodio, lo primero que voy a hacer va a ser ponerme los grandes éxitos de Luis Miguel para Uy, disfrutarlos como merecen. buenísimo. Pues nada, chicos, que tengan un buen inicio de año. Sergio, Nico, igual vosotros, a ver si nos vemos, estaría muy guay. Una quedada Warrior 2023, hay que irlo viendo. Se hará, Y quedan nada, 12 meses por delante, o sea que es algo que va a pasar. No podemos adelantar cuándo, igual que no podemos adelantar cuándo China invadirá Taiwán, pero se hará. bueno, una de esas dos sí será, ¿eh? Y Una esperemos de que las sea la dos. primera. En fin, chicos, tengan un buen inicio de año. Si no supiste amar. Hasta